¿Sabes lo que está pasando acá, Mirna? Que es Ujú, un tema un poquitito más delicado con respecto a lo que está planteando Felipe Berríos, el sacerdote de Berríos. Yo creo que hay una disociación de la realidad moral, que es un tema bien, bien complejo, ¿de acuerdo? Porque eso te lleva a una normalización del abuso. Eh, si yo tomo los elementos, ¿de acuerdo?, que están dentro del expediente, el cual yo no conozco, pero sí algo sé de algunos de los casos, como también la gente que ha podido leer algunos antecedentes, yo puedo normalizar el abuso y puedo internalizarlo dentro de mí y puedo considerar que lo que yo hice no es abuso. Por lo tanto, al normalizar, de acuerdo, que no es abuso, yo puedo tener una disociación de la realidad moral. Y al tener una disociación de la realidad moral, estamos frente a un hecho en donde tú nunca vas a reconocer lo que hiciste, ¿de acuerdo? Más aún, ni siquiera, aunque te coloquen todos los elementos, te coloquen una película, él va a decir, pero eso era normal, ¿de acuerdo? Yo no hice nada, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso es lo que está pasando con Felipe. No ha pasado con otros sacerdotes, ¿ah? Hay otros sacerdotes que se han colocado en el dolor de la víctima. Felipe Berrío no se ha colocado en ningún momento en el dolor de la víctima, porque estamos hablando del sacerdote Berrío, pero tenemos 8 víctimas y cada víctima tiene familias. Cada familia, ¿de acuerdo? Obviamente tiene en sí un dolor, y es un dolor de haber confiado en un sacerdote y ese sacerdote abusó de una de sus hijas o de una de los miembros de la familia. Entonces, cuando yo me coloco en el dolor de la víctima, obviamente empiezo a entender, pero la valentía de estas mujeres de poder colocar este antecedente donde corresponda para poder continuar una investigación, eso es lo primero. Y lo segundo, también el valor hoy día de nuestra sociedad para poder enfrentar este tipo de casos frente a cualquier persona. Si tú tomas el ujú. porcentaje a nivel de personas que han declarado en falso en temas de Iglesia Católica, es muy bajo el porcentaje. Otra vez yo hablaba porque leí un 2%, 3%. El resto es veraz, es veraz. Si tú tienes 8 casos, ¿de acuerdo? Obviamente estamos frente a una realidad. Ahora bien, las mujeres que nos están escuchando y también los varones que nos están escuchando, el tema del abrazo. Los abrazos son distintos según posición y cómo tú los ves. Eh, por eso yo te digo, tú puedes normalizar el abuso y no solamente el abrazo, es donde colocas las manos, lo que puedes decir en el cuello. Es decir, tú puedes, y eso ya ahí yo entro en lo que se llama el abuso de conciencia y el abuso de poder. ¿Quién te abraza? ¿Cómo te abraza y dónde te abraza? ¿Y por qué? Hace muy poco nomás estuvimos frente a una persona que quiso darle un beso a una persona y no tenía por qué dárselo. Estamos en otro mundo, Mirna. Es un mundo en donde efectivamente el empoderamiento y también el respeto hacia la persona humana busca la fraternidad, es decir, el equilibrio, la búsqueda de los derechos de cada uno de nosotros. Y yo creo que ahí hay un punto, y yo creo que Felipe Berrío tiene que empezar él a entender. Y el punto es la normalización del abuso.